silenci és intrigant, eh? No em diran que no. Ara, però segur que passa alguna cosa. Sempre que hi ha un silenci, després passa alguna cosa. I ara, hipotèticament, diran que apaguin els mòbils, que no facin soroll, que escoltin amb atenció els ponents, que facin bondat. Espera, apaguem els mòbils, té raó. Molt bé, doncs bé, si us sembla, comencem. Bona tarda, benvinguts, estem molt contents de coincidir de nou amb tots vostès i com que tenim un ponent que es diu Luis Serrano, que és castellano parlante, ho farem en castellà. I a més, perquè avui tinc el goig de tenir un convidat que ha vingut de l'altra banda de l'Atlàntic, que també es castellano parlante, com sol pasar a la otra banda del Atlántico. Aleshores, bienvenidos, estamos encantados de coincidir de nuevo en esta casa para la quinta sesión del ciclo sobre tecnología y democracia que iniciamos ya el pasado mes de enero y que se está desarrollando con resultados muy estimulantes. Gracias a ustedes por la asistencia, gracias a nuestros socios, con los que, insisto, es un placer trabajar, la Fundación Ernest Lluch y Observatorio de las Ideas, y gracias muy particularmente a los ponentes, de quienes siempre me asombro, y reitero, me asombro cada vez por su generosidad, su disponibilidad y su saber, que además no es estanco, o sea, no está estancado, que no es permanente, no es estable, sino que va acrecentándose con el tiempo. Y cuando nos planteamos el título de la sesión de hoy, pensamos visión, horizonte 50, horizonte fin de siglo, porque 50 nos parecía demasiado corto, solo 25 años. Bueno, luego cuando se echa la vista atrás y se ve qué ha ocurrido con la evolución humana y la capacidad de ciencia en esta evolución y su aceleración cuasi exponencial, 25 años es mucho tiempo. Entonces, un ejercicio de prospectiva a 25 años nos parecía que era suficiente. Ocurre que en este tema, el tema de cómo incidir la capacidad de ciencia en la evolución humana, este tema como el de la inteligencia artificial, que por cierto, tengo una pequeña apuesta conmigo mismo, escuchando las palabras del nuevo Papa de hace unos días, de que igual que esta semana celebramos el 10º aniversario de Encíclica Laudato Si, que fue un aldabonazo en la conciencia de la humanidad, pronto en los ritmos vaticanos, que puede ser unos meses, algunos pocos años, tenemos una encíclica sobre inteligencia artificial. Yo supongo que Begoña debe estar más al corriente de estas cosas, pero en caso si eso ocurre, está emplazada desde ahora a participar en la mesa redonda que dedicaremos al tema. Bueno, perdonen la digresión, pero vuelvo a que en el tema que nos ocupa hoy, como la inteligencia artificial, la realidad avanza más rápido de lo que avanza el conocimiento profundo y la comprensión profunda de esta realidad y la regulación normativa de esta propia realidad. Este es un desfase que se está dando de manera creciente también en estos temas y que nos lleva a la gran cuestión, que es si todo lo que puede hacerse se acabará haciendo, ¿cómo conseguimos gestionarlo? Y esta, para mí, en este tema y en la inteligencia artificial y en otros, es la gran cuestión que gracias a personas como las que hoy nos acompañan habría que resolver. Y tampoco, y excúsenme por dedicar un minuto más a hacer referencia a una entrevista de nuestro ponente Luis Serrano. Bueno, me olvidé de decir que Farriol Soria, que lo hace muy bien además, será quien presenta a los ponentes, como hemos hecho en cada sesión, con lo cual yo no les digo quiénes son, ahora lo averiguarán, pero será anticipo que uno de ellos, Luis Serrano, hoy en La Vanguardia hablaba de la importancia de retener el talento en nuestro país. Y esto me ha hecho pensar que estamos planteándonos cómo incorporar talento, cómo atraer talento de Estados Unidos en función del desgabell, ¿cómo os digo? ¿Cómo se dice desgabell? Del follón que hay en Estados Unidos, que bueno, pues si no sería más inteligente, y no lo digo porque lo haya hecho Luis, sino porque me lo parece de verdad, no sería más inteligente retener talento que ya tenemos que atraerlo. O sea, el tal que ya tenemos es conocido, es apostar sobre seguro y probablemente es más económico. Entonces, quizá, además de plantearnos, y me parece perfecto, en Cataluña, en España, en Europa, atraer talento residente en Estados Unidos, no residente americano, además que invirtamos un poco de recursos en retener talento, me parece un desafío absolutamente fundamental. Y perdonen la desviación, pero hablar de la entrevista de Luis hoy en La Vanguardia es el mínimo de contribución que puedo hacer en función de su generosidad. Y muchas gracias.
Bona tarda, bona nit, només encara es bona tarda, buenas tardes. Muy corto. En primer lugar, gracias. Gràcies, Begoña, gràcies, Lluís, i gràcies a tots els que sou aquí per haver vingut, i em sembla que en sortireu, jo diria no només contents, però contents d'aprendre coses que poden ser preocupants o no preocupants, però que és bo saber-les. Gràcies també, una vegada més, al Palau Macaya, la gent del Palau Macaya, tots els que sou aquí, per la bona relació que tenim amb la Fundació Lluc, que espero que a més que durarà. I jo diria, i amb això acabo per deixar-ho en l'aire, es parla molt de la intel·ligència artificial. Ara comença a parlar-se de la genètica artificial. I totes dues coses van lluny. Ja veurem. I sort que junt amb això hi ha una genètica natural i hi ha una intel·ligència natural. I hem d'aconseguir que siguin els que manin. Si no, ja veurem què passa. Moltes gràcies. Molt bé, doncs som-hi. Avui és un regal, tenim dos experts d'àmbits diferents, complementaris, i la dinàmica d'avui serà, primer hi haurà una presentació per part de cadascun d'aquests dos mons diferents i la mirada diferent a l'objecte d'avui, la genètica del 2050, com regularem la fidelització natural, què ens farà humans. I després, a partir del que hagin dit, ells mateixos s'interpel·laran i, com sempre, si tenim temps, obrirem a tots vostès que puguin preguntar i fer les preguntes que estimin pertinents. Però aquí tenim avui, el Jaume Lanaspa avançava una mica, tenim el Luis Serrano. El Luis Serrano ha estat molts anys, des de 2011, director del Centre de Regulació Genòmica. Ell és de quin camp ve? Doncs ve de les ciències biològiques, és llicenciat, doctor en bioquímica, doctor en biologia cel·lular, després va passar per la Universitat de Cambridge, se'n va anar a Heidelberg, ha fet tot el periple fins que va arribar un altre cop a casa nostra. El 2006 va entrar a dirigir el programa de Biologia de Sistemes del Centre de Regulació Genòmica, en va ser director, subdirector i finalment, com deia, director. És professor, investigador i CREA, té un currículum científic extraordinari. El seu grup d'investigació s'ha centrat en la biologia sintètica, l'enginyeria, el disseny de sistemes biològics. És membre de moltes societats de primer nivell, la Societat Espanyola de Bioquímica, Biologia Molecular, la Real Acadèmia Espanyola de les Ciències, ha tingut el Premi a l'Excel·lència Marie Curie, podria continuar, el Premi Ciutat de Barcelona, però el que és important és que realment s'ha cuidat al llarg de la seva trajectòria de transferir tots els seus coneixements a la societat, i això ho ha fet acompanyant-nos en dies com avui, però sobretot i de manera més potent, creant les primeres empreses biotecnològiques espanyoles, sent-ne cofundador, i no les citaré perquè són moltes i molt importants, però també formant part del Consell Assessor de moltes d'aquestes empreses o d'altres empreses. Així mateix ha estat director i fundador de l'Associació d'Instituts Europeus d'Excel·lència, de l'Associació d'Instituts Espanyols d'Excel·lència. No destacaré per descomptat que ha estat investigador principal en múltiples projectes, ha estat galardonat també amb múltiples premis, recentment el Premi Rei Jaume I amb la categoria de Noves Tecnologies, doctor honoris causa també, per citar el més recent, a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i per descomptat té unes publicacions a les primeres revistes de referència com Nature, Science, etc. Tenim un científic de primer nivell que segur que ens ajudarà molt a pensar sobre algunes de les coses que ens avançava el Jaume, però per saber fins on poden arribar necessitem un contrapunt. I aquest contrapunt li demanarem a la Begoña Román,
que no ve del món de la biologia molecular, sinó que ve del món de la filosofia. La Begoña, que és filòsofa, és doctora a la UB, amb una tesi sobre Kant, i recordo que l'Ernest Lluch, el seu lema que va posar a la UIM va ser, quan el va posar, sapere aude, atreveix-te a pensar per tu mateix. És professora agregada de la Facultat de Filosofia, vicedegana a la recerca de Facultat de Filosofia, coordina el grup consolidat d'investigació que es diu Aporia, Ètica, Política i Pensament Contemporani. És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, assessora externa del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Clínic, i aquí ja anem entenent per què poden tenir aquesta conversa. Presideix el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, membre del Comitè per la Integritat de la Recerca de Catalunya, i, entre altres coses, va ajudar en el moment estant en el Comitè Científic Assessor de la Covid en el moment que tots coneixen. Ella treballa en l'àmbit de l'ètica, des dels fonaments, com deien, la perspectiva aquesta deontològica kantiana, la dialògica, però també l'ètica aplicada, que és on també entrarem avui, elements de bioètica, l'ètica en les organitzacions dels serveis socials i també, com es citava ara, darrerament en la intel·ligència artificial. Moltes de les seves publicacions treballa de manera interdisciplinar amb altres investigadors, no només del seu camp, i per tant la riquesa de les aportacions de la Begoña Román sempre és molt interessant perquè justament trenca el món específic de la filosofia i treballa amb altres disciplines. Ens sembla que aquesta manera d'abordar-ho avui ens donarà moltes pistes, i deia el Jaume el que sabem fer, una mica per saber què sabem fer i fem, què sabem fer i no hem de fer, què no sabem fer però hauríem de fer, i què és el que no sabem fer i si mai podem fer tampoc hauríem de fer. Llavors tenim això, si us sembla, un cop presentats, el que tenim moltes ganes d'escoltar-vos. Luis, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Begoña, inmediatament serà el teu torn. Muchas gracias y endavant. Moltes gràcies a tots i a totes. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Voy a intentar introducir un poco primero el concepto de selección natural para los que no lo tengáis claro, y luego entraré un poco más en todo el tema de la charla. De hecho, al final hablaré de inteligencia artificial porque, como preguntas, ¿qué nos hará humanos en el 2030 o en el 2050? Es una pregunta relevante. Haré un comentario que luego me gustaría discutir, y es cuando dices lo que se debe, no se debe. Y hay un tema muy interesante, porque lo se debe y no se debe cambia con la sociedad. Lo que se debe y no se debe en el año 0 no es lo mismo que en el año 2000 y quizá no sea lo mismo que en el 2050. Y ahí entramos en el tema de si la ciencia tiene ética o la ética la pone la sociedad y la ciencia no la tiene. Y es una pregunta interesante para debatir luego. Bueno, ¿qué es y qué pasa con la selección natural? Probablemente muchos habéis oído hablar de Darwin. Darwin descubrió el tema de la selección natural cuando hizo el viaje por alrededor de la Tierra y fueron a pagar a las Galápagos. Y lo que allí vio o dedujeron, que hace X número de años llegó o una pinzona embarazada o una pareja o 2 o 3 pinzones, todos iguales, y llegaron a esas islas que no había pájaros de su tipo en ese momento, pues ya había isla que tenía más granos por sus características, otras más insectos y otras soplaba mucho el viento, pongo por caso. Y lo que pasó es que, teniendo todos nosotros en nuestro genoma, tenemos 2 copias de genes, como comentaré anteriormente, cada uno con sus mutaciones, al tener descendencia se produjeron pinzones que tenían el pico un poco más pequeño o un poco más grande, que normalmente desaparecerían en un ambiente natural porque estaba optimizada la forma del pico, pero en esa isla había que especializarse en comer grano o en comer insectos, y con el tiempo lo que ocurrió es que en cada una de las islas se dio lugar a un tipo de pinzón con un pico específico que les permitía comer. Eso es lo que se llama selección natural. Coger una variabilidad genética y, dependiendo de las condiciones, seleccionarlo. Otro ejemplo que todos sabéis
son todos esos bichos que tenéis ahí, que en los climas templados tienen este color y en el Ártico son todos blancos. Se pueden cruzar entre ellos, no son especies diferentes, pero claro, si tú eres un zorro y en el Ártico vas de rojo, pues mal lo tienes, no vas a comerte un colín, y el conejo lo mismo, ¿no? Y si pensamos en las especies humanas, no entraremos en temas de discusión, pero es cierto que en las razas humanas hay un factor azar y ha habido un factor selección. La piel blanca es óptima para los climas del norte para aprovechar mejor la síntesis de vitamina D, porque evidentemente si uno tiene la piel blanca hace 50.000 años en Nigeria iba a acabar muy mal directamente, ¿no? Mientras que en el norte, que no pega mucho el sol y que hay que aprovechar la vitamina D, pues se selecciona, ¿no? Entonces la selección natural opera en todos los campos. De hecho, si miráis las capturas, desde que se puso un límite en los pescadores para no pescar por debajo de un tamaño los peces, lo que se ha visto es que la madurez sexual de muchas especies de peces se ha adelantado, maduran sexualmente antes y son más pequeños. Y entonces pues los tienen que devolver al agua y no los pescan. Y eso es en tiempo real. Y el otro ejemplo más bonito de selección natural en tiempo muy rápido fue en Inglaterra en la Revolución Industrial. Hay unos árboles de corteza blanca y había unas mariposas, unas polillas blancas que no se distinguían del árbol. Cuando empezó la Revolución Industrial se ennegrecieron todos los árboles de las zonas donde había fábricas y a la polilla blanca, pues de nuevo lo tenía un poco crudo para que se la comieran y aparecieron las polillas de color oscuro que se mimetizaban. Es decir, la selección natural puede operar de forma muy rápida, ¿no? Y luego hay cosas curiosas, y es que uno pensamos siempre que la selección natural opera para que seamos más guapos, más listos, más altos y más bonitos, pero a veces la selección natural selecciona genes que no son buenos. Y ahí tenéis dos ejemplos. En el Mediterráneo ha tenido un montón de presión la malaria. La malaria es ahora que asumimos que está en África. En la época del Imperio Romano despobló poblaciones enteras en la costa de Italia debido a la malaria. ¿Qué ocurre? Hay dos mutaciones que no son muy buenas. Una es el favismo, que es gente que no puede comer fabas, tiene una reacción contra ellas que va desde colitis, diarreas, etcétera. Pero el que tiene esa mutación del favismo es más resistente a la malaria. Entonces en el Mediterráneo hay mucha gente que tiene favismo. Córcega es un ejemplo. Y otro ejemplo es la anemia falciforme. ¿Por qué ese gen es muy dominante en la África ecuatorial? Porque el que tiene una mutación de la anemia falciforme no tiene anemia, pero es resistente a la malaria. La desgracia es que cuando se cruza con otro que tiene el mismo gen, pues los niños tienen anemia falciforme y se mueren, pero la presión de resistir a la malaria es tan alta que se mantiene. Entonces la selección natural es complicada. Hay otro caso muy interesante. Hay gente hoy en día que acumula mucho hierro y eso es fatídico. Pero se ha buscado de dónde apareció esa mutación y apareció en Alemania en el siglo, digamos, X, que la gente no comía mucha carne. Entonces, el poder acumular hierro era ventajoso. ¿Qué ocurre? Que hoy en día que comemos como sacos, el acumular hierro, pues no es muy bueno. Es decir, es un tema interesante este. Y luego lo que os decía, perdonar que está en inglés, tenía que haberlo traducido, pero no me dio tiempo. Pero cuando digo dos importan, todos sabéis que tenéis 2 copias de cada cromosoma en vuestro genoma. Y cuando uno mira estas copias, lo que nos damos cuenta es que todos nosotros tenemos 400 genes mutados letales y no nos morimos porque tenemos 400 copias que funcionan. Es decir, tenemos una variabilidad muy grande y podemos permitirnos el lujo de tener un gen que no funciona si tenemos otra copia que funciona. Y luego tenemos que saber que cada vez que tenemos un hijo, una hija, este va a tener 10.000 a 1.000.000 de cambios en su genoma de mutaciones. Es decir, continuamente estamos generando variabilidad y sobre esa variabilidad opera la selección natural para, dependiendo de las condiciones del clima, de la presión, etcétera, pues seleccionar en teoría aquellas combinaciones que sean las mejores. Esto es la teoría. Hay otro factor que no he mencionado que es el azar. Si nos retrotraemos
500.000 años hacia atrás se calcula que en un momento dado toda la humanidad debieron ser como 300 individuos, y entonces cuando la población es muy pequeña, aparte de la selección, hay un factor azar, es decir, pueden aparecer combinaciones que no es que sean buenas, pero como son poquitos, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces hay una mezcla de estos dos aspectos. ¿Qué ocurre también ahora en los humanos? Y entramos en lo del 2030 y tal, y es que los humanos somos la primera especie donde tenemos otra selección que opera, que no reemplaza pero complementa, y es la selección social. Aunque es cierto que hay animales como los delfines, que si hay un delfín herido lo ayudan a nadar e intentan que se recupere, o las orcas también lo hacen, pero los humanos somos la especie que nos hemos caracterizado por ayudar a la gente que está enferma o a la gente que está mayor o que tiene un problema. Entonces, eso implica que estamos, en cierta manera, complementando la selección natural. Es decir, gente que antes hubiera muerto en un caso de no tener, como un animal herido, en los humanos conseguimos que alguien enfermo se cure. Y esto también no es malo, el hecho de que gente que a lo mejor hubiera muerto por tener un gel ahora viva y se reproduzca, porque podemos crear nuevas combinaciones que nunca se han visto, que pueden ser buenas también. Es decir, ahí hay una discusión interesante claro, el tema de gente que habla de la eugenesia y toda esta historia, que yo creo que es una barbaridad, pero ya no es un problema, creo que no es un problema el que haya gente que antes hubiera muerto y ahora se reproduzca, porque eso nos permite explorar nuevas, y vemos la evolución como montañas y valles, y los valles son buenos, las montañas malas, el acumular ciertas mutaciones puede permitirnos saltar a otro valle y encontrar nuevas combinaciones que son buenas. Pero camino del 2050 llegará un momento donde la selección social puede tener un papel mucho más importante que la genética, es decir, hace años, si uno era miope, corría poquito o tenía poca fuerza, pues lo tenía crudo. Pero ahora a lo mejor resulta que la miopía está asociado, pongamos, a mejor habilidad social, me lo estoy inventando. Pues a lo mejor las elecciones para la gente que tiene miopía, porque tiene más habilidades sociales, pueden conseguir mejores trabajos, tienen más recursos, dan mejor educación a sus hijos. Pero también es cierto que la gente que tiene muchos recursos tiene menos hijos y los que tienen pocos recursos tienen muchos. Entramos en un tema ético de discusión un tanto importante, pero que se va a obrar, porque si en el 2050, digamos que lo que domina para tener éxito en la sociedad es habilidades sociales, inteligencia, conocimiento, etcétera, pero esa gente tiene de media un hijo y en cambio el que no tiene esas habilidades tiene de media 5, entramos de nuevo en un tema que podemos hablar luego a posteriori. ¿Qué más está pasando aparte del tema de la selección natural? Y es que tenemos una revolución en la biología. Me preguntaban antes si íbamos a entrar en la terapia génica. Hace poco, ayer salió el artículo que no es exacto. Dicen que es la primera enfermedad rara de un niño curado por terapia génica. No es cierto. Se hizo ya por los franceses hace como 15 años con los niños burbuja. Lo que pasa es que se paró porque los niños se curaban, pero muchos desarrollaban cáncer. Y ahora ya se ha quitado el tema del cáncer y parece que se solucionan. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos las herramientas para modificar nuestro genoma. Es decir, ahora mismo podemos quitar o añadir o modificar cualquier gen en un ovocito o en un espermatozoide. Lo que nos falta es entender qué queremos cambiar. En el momento que entendamos qué queremos cambiar, se abre una caja de Pandora. Es decir, podemos permitir decir que yo quiero que mi hijo mida entre 1,80 y 1,85, sea rubio o sea moreno, o tenga la piel negra, o sea muy listo, o sea, quiero decir, eso pasará para el 2050, que nuestro conocimiento, combinado con la inteligencia artificial, nos va a permitir hacer modificaciones en nuestro genoma, y la discusión que decías antes es, ¿debemos o no debemos hacerlo? Y os pongo un problema ético. Si sois una madre o un padre y te dicen, si usted modifica este gen, su hijo nunca tendrá cáncer,
¿Lo harías o no lo harías, sobre todo sabiendo que a lo mejor lo puedes hacer tú porque tienes dinero y el resto de la población no porque no lo tiene? Y ahí entramos en discusiones interesantes. ¿Y qué ocurre con la biología? Que hemos pasado de la izquierda de todo, el científico con su microscopio, a lo que llamamos la biología de sistemas, donde imaginar que intentemos entender una ciudad solamente mirando una calle. Si yo quiero entender Barcelona mirando la Laietana, a lo mejor me corto las venas, pero para entender la ciudad hay que entender todas las calles en su conjunto. Eso es lo que hace la biología ahora. Ya no mira una cosa, mira todo en global y lo integra en programas de ordenador, y luego con esos programas de ordenador y cogiendo las piezas que son los genes, las proteínas, lo que digo anteriormente, los ponemos todos juntos, pues para mejorar la especie humana, pero también se hacen animales, cerdos que tengan más costillas, son más económicos. De hecho, hay unos cerdos ahora muy largos que a los pobres tienen que enseñarles a parearse con la cerda, tienen que enseñarles a trepar, porque los pobres son tan largos que no les cuesta llegar a la reproducción. Y luego entramos en el tema vivir para siempre, que parece una tontería, pero ahora mismo sabéis que Bezos, el dueño de Amazon, junto con otros varias docenas de millonarios americanos, han creado esta empresa que se llama Altos Lab y han reclutado a los mejores científicos del mundo trabajando en envejecimiento. Aquí en Barcelona, Manuel Serrano, Pura Muñoz, quisieron también a Salvador Aznar, con la idea de que el envejecimiento no tenga por qué ser absolutamente, pueda ser reversible o al menos extender la calidad de vida humana suficiente tiempo, y están destinando una cantidad de dinero ingente. Y luego tenéis el millonario este que ha salido también, que se toma 300 pastillas al día, se hace transfusiones, solo come brócoli y no sé qué historia, duerme solo para que no le moleste la pareja con los ronquidos, en fin. Y dice que su envejecimiento tiene ahora 60 años y que su metabolismo es de 30. Bueno, parecen tonterías, pero cada vez más la ciencia está avanzando a un punto donde nos planteemos si sería posible parar el envejecimiento o al menos retrasarlo. Y eso, de nuevo, entramos en el tema selección. Y también en otro tema interesante, si no nos morimos nunca, tampoco nos reproduciremos, porque la población no debe aumentar indefinidamente, ¿no? Y luego la siguiente pregunta del simposio es ¿qué nos hará humanos, ¿no? Ahí tenemos una definición de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que decía, ¿tienen los animales alma o solo los humanos? Y dice que no los tienen los animales porque no tienen un razonamiento abstracto de las causas y efectos y por tanto no tienen alma. Pero sabemos que los monos antropoides saben lo que es causa y efecto, luego tienen alma, si tienen alma tienen derechos, y entonces entramos en el tema de la AI. Hasta hace unos años se podía distinguir una máquina de un humano por el test de Turing, ahora la inteligencia artificial ha roto el test de Turing. Hicieron un test más interesante donde se dijo que el 75%, o sea, alguien no sabía si era una máquina o un humano, le daban las preguntas y respuestas, y en el 75% de los casos dijeron que era un humano y era una máquina, y dijeron más veces que era un humano que cuando era un humano. Entonces entramos en un tema interesante. ¿Qué es ser humano o qué será ser humano en unos años? Parece otra cosa, pero hay gente ahora que se dedica a hacer 3 horas de entrevista a su abuelo o su abuela, lo mete en inteligencia artificial y cuando la persona muere puede hablar en teoría con alguien que se parece a su abuelo o su abuela en una tableta, en un ordenador. Hasta ahora son simulaciones, pero la inteligencia artificial generativa, etcétera, la pregunta es, ¿la inmortalidad será pasarnos al ordenador cada uno de nosotros? Y de nuevo, ¿qué será ser humano en ese aspecto? Y finalmente, por supuesto, si la inteligencia artificial, yo creo que será más inteligente que los humanos, la pregunta ¿es solo la inteligencia lo que decide si son humanos o es nuestra capacidad de odiar, amar, en fin? Y es una pregunta que nos plantearemos y tendrán la inteligencia artificial derechos humanos como en las películas distópicas.
Igual que ahora hemos dado derechos a los antropoides, ya no se puede experimentar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso acabo y dejo la tabla. Gracias. Bien, muchas gracias por la posibilidad de compartir estos diálogos. Voy a intentar transmitiros tres ideas. La primera, como estamos en un ciclo, en un diálogo de tecnología y democracia, mi primera idea es que ni la democracia ni la tecnología son axiológicamente neutras. Axion en griego es valores, valor. La tecnología no es axiológicamente neutra, incorpora valores no únicamente porque quien la planifica, quien la hace, va con una finalidad que aprecia y la considera buena o va buscando un interés que, valga la redundancia, le interesa y por tanto lo considera legítimo y bueno. Por tanto, no únicamente la tecnología está mediada técnicamente porque quien la hace ya introduce valores en ella, sino fundamentalmente porque tiene impactos. Tiene impactos y media en el tipo de mundo en el que entra. La tecnología, una vez entra, no deja intacto el medio donde entra, sino que cambia y genera valores. Pero es que la democracia tampoco es un mero mecanismo, un mero procedimiento para resolver más o menos los conflictos sin violencia, sino que también es la menos mala de las formas de política, de gobierno, precisamente porque incorpora unos valores, fundamentalmente que los afectados por la decisión son quienes participan en la toma de decisiones de aquello que les afecta. Y, por tanto, la incorporación de la voz de los principales implicados intentando batallar contra el despotismo, ¿no? Aunque fuera ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Estas dos ideas son importantes porque creo que hemos sucumbido a este mantra de que la democracia es un mecanismo y simplemente se engrasa y se va poniendo en marcha. No, no es un mecanismo, es algo vivo que involucra valores y como todo lo valor vivo hay que custodiarlo, hay que tener cuidado de ello, hay que ponerlos a la altura de las circunstancias, hay que adaptarlas y se pueden desvirtuar o se pueden y viciar o se pueden mejorar. Pero es que la tecnología tampoco. La tecnología no es axiológicamente neutra y es importante tener claros qué legitimaría la democracia cuando no, cuando traiciona los valores, y qué legitima una tecnología y cuando no, si va en contra de los valores para los cuales queremos tecnología. Claro, que la pregunta es obvia, ¿no? Todo lo que técnicamente puede hacerse, decía Ferrol, ¿es correcto éticamente hacerlo? O sea, la pregunta ya es sensata, ¿no? Y así nacen las éticas aplicadas. Todo lo que técnicamente puede hacerse, ¿es éticamente correcto hacerlo? Entonces viene la pregunta de Luis. ¿Y la ética de quién? En una era global de sociedades moralmente plurales, aceleradas. Y me voy a detener un momentito aquí. Sociedades moralmente plurales y aceleradas. ¿Qué quiere decir moralmente plurales? Pues que no compartimos el concepto de bien y mal. Pero esto no es nuevo. Aristóteles, en el V a.C., IV a.C., en la Ética Nicómaco, ya nos decía que el bien se dice de muchas maneras. En estos momentos existe el derecho al rechazo a un tratamiento eficaz. Y cuando empezó la ley del 2002, catalana y española respectivamente, de respeto a la autonomía del paciente, diciendo que el paciente tiene derecho al rechazo de un tratamiento eficaz, los clínicos decían, es que no entiendo nada, ¿para qué vienen al médico? Claro, porque no estaban habituados, de ahí viene mos more, que de ahí viene moral, no estaban habituados a que el paciente tuviera autonomía sobre si le compensa ese tratamiento, aunque sea eficaz, y vivir más tiempo, pero no a lo mejor mejor. Luego volveremos al tema de la longevidad. En sociedades moralmente plurales no podemos dar por supuesto que compartimos el concepto de bueno y malo, pero a pesar de eso nos ponemos de acuerdo. Y por primera vez en el siglo XXI decimos que entre el conflicto entre médico y paciente es el paciente quien tiene razón, porque es su vida. Y es el médico quien pone sus tratamientos y sus conocimientos al servicio del paciente y su voluntad. Con lo cual, no sabemos
cuál es el bien del paciente, si el tratamiento sí, el tratamiento no, pero sí que es un bien que él decida su bien. Con lo cual, la ética algo aporta de luces y hoy nadie discutiría el respeto a la autonomía de las personas. Claro, pero para que la persona sea autónoma tiene que tener conocimiento sobre qué es verdad y, por tanto, tiene que confiar que en el médico le dice que de verdad que tiene ese diagnóstico. Y en sociedades aceleradas de desvirtuación de la democracia, donde en el 2016 se proclama en el diccionario de Oxford que la categoría más excelsa es la posverdad, empezamos a tener problemas de verdad, valga la redundancia. Claro, sociedades moralmente plurales que podemos llegar a un cierto acuerdo sobre mínimos al servicio de la ciudadanía y una ciencia ciudadana se pone esa categoría, una ciencia abierta, son todo categorías muy de la ciencia de hoy. Sin embargo, tenemos problemas en el concepto de verdad y en el valor confianza. Y estos dos valores, verdad y confianza, son fundamentales para la ciencia, tecnología y para la democracia. Porque la democracia se sustenta en respaldar el mejor argumento. Y el mejor argumento no se identifica con el más votado. Era de suponer que se votaría al mejor argumento. Mejor argumento por verdad, por responsable de hacerse cargo de las circunstancias, pero cuando no importa el argumento porque yo ya tengo a priori, antes de argumentar, ya la mayoría que la va a respaldar, o no importa ni siquiera si tenemos mayoría porque puedo desplegar toda una propaganda con redes sociales para que la gente tenga miedo y ahí tenemos que repensar mucho más seriamente las cuestiones axiológicas de la tecnología y de la democracia, porque ambas las necesitamos, pero están regidas por unos valores que permiten la discusión pública sobre los valores de quién. Y en sociedades moralmente plurales y aceleradas podemos tener el riesgo de descubrir el valor de las cosas cuando las estamos perdiendo. Y por eso es importante tener valores claros, cual brújulas que nos orienten la democracia y la tecnología y la ciencia. En sociedades aceleradas, las cosas van mucho más rápidas que nuestra capacidad de paírlas, ¿no? De asumirlas, de digerirlas, ¿no? Y me gusta recordar que quizás hubo un tiempo en que la cosa era preparados, listos, ya, y ahora es ya ni preparados ni listos, sobre la marcha espabilas, ¿no? Claro, pero en tema de impactos y en tema de soltar cosas ahí, a ver qué pasa, hay mayores responsabilidades. Y claro, eso obliga a plantear al servicio de qué y de quién están claramente la ciencia, la tecnología, la democracia y ahora lo que ahora nos preocupa, que es el tema de la genética. Y voy a la primera pregunta de las que me habían hecho. ¿Cómo regularemos el fin de la selección natural? Y yo digo, el cómo regularemos, si tiene que ver con lo jurídico, pues se pondrán, pero muchas veces lo jurídico tiene que ver con una discusión ética, qué valores queremos proteger. Entonces yo creo que hay cosas que deberíamos preservar de la selección natural y otras que deberíamos combatirla, porque como muy bien explicado Luis, esto de la selección natural es bastante más complicado. Es bastante más complicado. Decía Darwin que life finds its way, ¿no? Que la vida encuentra su camino. Sí, pero la suya, ¿eh? La vida es suya. Pero la del planeta es una cosa y la nuestra sobre el planeta es otra. Y yo, como vengo de la ética, yo prefiero que haya humanidad sobre el planeta, entre otras cosas porque quiero que haya responsabilidad sobre el planeta. Y lo que me maravilla es que el planeta a ella haya generado una criatura tan impresionantemente rara como es la humana, que es capaz de cargarse al humano a golpe de hallazgos técnicos. Permitidme una anécdota. El querido Immanuel Kant, cuando se planteaba la posibilidad de que el humano fuera capaz de destruir a la humanidad, decía que esa era una hipótesis absurda, que era tonta. ¿Cómo alguien iba a intentar atentar contra ella misma? Y digo, porque a lo mejor el sapere aude se quedó por el camino. Y ahora no se trata del sapere aude, sino atrévete a disfrutar lo máximo que puedas y que los demás se dedican a hacer lo que a ti no te interesa y delegar responsabilidades, porque es muy complicado. Claro, en la selección natural, yo creo que hay que entender que no todo está bajo control humano,
que me gusta un texto de Hartmut Rosa, que se llama Lo indisponible. Cuando creemos que podemos controlar, no únicamente regular, sino controlar la selección natural, que nos va a ayudar un montón esta biología sistémica con capacidad de gestionar muchísimos datos de la inteligencia artificial. Claro, pero estos son datos y la vida no solo son datos. La vida ni siquiera sé lo que es, pero la idea fundamental que mantengo es que la vida es querer vivir. La vida es deseo. Y eso es de lo que no tiene la inteligencia artificial. De ganas, de motivación, de moralización. Entonces, claro, en la selección natural no lo voy a poder controlar todo porque el humano siempre trabaja en perspectiva, siempre trabaja desde una época en la que le ha tocado vivir los desarrollos científicos que hasta ese momento tienen y, por tanto, siempre está en perspectiva. No tiene una visión, que diría Spinoza, subespecie eternitatis. No está fuera del mundo controlándolo todo. La vida tiene una clarísima componente de indisponible. No es un Excel donde tengo todo controlado. Pero no solamente eso, cuando creo que lo tengo todo controlado, es cuando nos pegamos unos sustos tremendos. Porque lo más previsible en asuntos humanos y también en cuestiones de selección es que haya imprevistos. Y por eso la edición genética, las CRISPR y todas estas cosas son tan complejas, porque sí que sabemos que si cambiamos este gen a lo mejor no tenía la fibrosis quística, pero ostras, resulta que la Dolly se envejecía antes de tiempo. Y no sabemos por qué, pero desarrollaban cáncer. Ahora sabemos que no desarrollan cáncer, pero no tenemos el control de todo. Pero claro, no únicamente el control de todo genético, sino lo epigenético y luego lo cultural y lo social. Y luego, es mi tema, la voluntad de poder. ¿Y qué hago yo con todo eso? La voluntad de mi sujeto, de mi voluntad, de mi querer, ¿qué hago yo con la biología que me ha tocado, más o menos en buena suerte, con la cultura que me ha tocado, más o menos en buena suerte, si no lo podemos o no pagar? ¿Quién accede a eso? Temas que tendremos que desarrollar. Pero siempre habrá una buena selección natural, que es aquella donde las personas se liberan de ignorancia, de superstición y de enfermedades que podríamos, gracias a la técnica, también la terapia génica, superar. Y si tenemos la posibilidad de esas enfermedades que se erradicaran, pues estupendo. Claro, pero son claramente enfermedades que no traen nada de bueno para esa persona. Pero es que a lo mejor a nivel holístico te aparecen que a nadie nos gustan las avispas y las abejas, pero luego resulta que... Yo siempre decía la broma de por qué el Noé se empeñó en meter la carcoma en la arca. No tenía mucha inteligencia el de poner determinados bichos en el arca de Noé, ¿no? Algunos no tenían que haber entrado, ¿no? Claro, pero como no conocemos lo sistémico, es difícil saber, porque es complejo, que sí, esto es selección natural y que ahí ya hemos introducido en la etapa del antropoceno que no es tan natural, que el humano ya va metiendo cosas. Pero lo que sí que quiero es que si hablo de progreso, es porque me libera. El progreso es un aumento en cuotas de libertad, en control de mi entorno material y político. Si lo que tengo es privación de libertad y privación de mi control de mi entorno material y político, estábamos aquí cuando el apagón, yo estaba aquí cuando el apagón, y de repente se apaga y nada de control del entorno material y político. Se acaba todo, pero las ganas de vivir y el sol hizo que la gente continuara diciendo, pues apagó la luz, pero no se acaba el mundo. Claro, porque era buen tiempo, estábamos más o menos, pero hay gente que dependía muchísimo de que viniera la luz en general, ¿no? Con lo cual, yo creo que bienvenida es la terapia génica cuando me permite a ciencia cierta, y subrayo la palabra, a ciencia cierta porque lo tengo bien controlado, que compensa el riesgo, porque no se va a morir de esto y si no hago nada se morirá. Pero tengo verdaderos problemas cuando entramos en la eugenesia liberal o de mercado. Les recomiendo mucho el texto de Sandel, Michael Sandel, que se llama así, contra la perfección. Es que a lo mejor el problema es la perfección. Y esto va contra Platón, nuestro queridísimo Platón. Nos hemos empeñado en querer ser perfecto y a lo mejor este es el problema. A lo mejor no sabemos cómo se le ha hecho la vida, pero ha encontrado un camino que nos ha hecho a nosotros
y no sabemos cómo nos ha hecho, pero nos ha hecho con una cierta capacidad de autonomía, autodeterminación y libertad. Llevemos cuidado, y aquí cito a Habermas, en el futuro de la naturaleza humana, a ver si queriendo mejorar esa genética humana empezamos a tocar cosas y no salen sujetos libres, sino un mundo feliz a lo Huxley. Salir corriendo de partido político que te prometa la felicidad. Decía Fichte en el siglo XIX, porque te va a hacer muy desgraciado. Te va a decir cuál es el modelo de felicidad. Claro, la perfección, ¿según quién? ¿El modelo de qué? Ya sabemos que esto ya está aquí. Las técnicas de reproducción asistida buscan el material en donde van las inteligencias y las bellezas, parece ser, que son las universidades. Ya empezamos a intentar introducir y ya vamos eliminando aquello que no queremos. Y no queremos que los niños vengan con síndrome de Down, no queremos que los niños... Claro, y Luis os ha hecho la pregunta de cáncer, pero yo os hago la pregunta de todos tenemos a nuestro alrededor gente con alguna, entre comillas, discapacidad. ¿Es la misma una discapacidad de un trastorno de espectro autista gravísimo, con grave sufrimiento porque no puede relacionarse, que nunca podrá desarrollar inteligencia, que es pura bueno, criatura a medio camino entre es uno de los nuestros, de nuestra especie, pero no desarrolla su humanidad porque le faltan problemas en el cerebro? ¿Y qué pasa cuando ya no es ese tipo de autismo, sino que es eso que se llamaba antes Asperger, parece ser que el nombre no es bueno, o síndrome de Down? ¿Son las mismas? Martha Nussbaum, en Los límites de la justicia, dice que ella lo tiene muy claro, que el primer caso tiene claro que bienvenida será la terapia génica para que estas criaturas no tengan que venir al mundo a sufrir, pero que en lo otro, en los Asperger y en los síndromes de Down, dice que estaríamos atentando contra la biodiversidad. Porque claro, el problema de la perfección es que si todos somos perfectos, esto va a ser un problema de convivencia y demás. Pero a todo esto, y voy ya al último punto, al tercero que me queda, todo esto en una sociedad democrática, donde la tecnología no está al acceso de todo el mundo, donde principalmente son 4 las que lo están desarrollando, y está Estados Unidos y China, y Estados Unidos Silicon Valley, y son multimillonarios que están decidiendo muchas agendas de sanidad pública, y con lo cual la pregunta de ¿quién paga todo eso? ¿Quién paga todo eso? ¿Y es correcta la accesibilidad de unos sí y otros no? Claro, porque entonces se van a quedar, no sé si los mejores, pero sí los que van a poder pagar para serlo. Y cuando ya saben de a priori, a golpe de genética, que lo son, se van a esforzar por serlo. Porque la cuestión ética no es una cuestión genética. Que te hayan diseñado bien no quiere decir que luego tú seas una persona de confianza y de fiar. Y vamos a la última parte. ¿Y qué nos hará humanos? Hombre, pues es que claro, aquí, pero por decir 3 ideas, la fragilidad y la interdependencia. Lo que nos humaniza es que nuestro proceso de subjetivación, de venir agentes humanos y libres y sujetos, no lo hacemos solos. No somos un robello, un hongo que surge por generación espontánea, el self-made. Esto, como mucho, Hobbes. Y ya sabemos de dónde viene. El hombre es un lobo para el hombre. Somos una especie totalmente interdependiente, pero no únicamente interdependiente de nosotros, los humanos, interdependiente de la habitabilidad del planeta. No somos humanos terrícolas sin más si cambian nuestras circunstancias, porque yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Somos humanos rodeándonos de un tipo de relaciones con humanos y con otro tipo de biosfera y con otro tipo de medio. Lo que nos caracteriza en ese proceso de subjetivación es el cuidado, el deseo de justicia y de felicidad, que no solo de confort. Pero segunda, nos humaniza la conciencia de existencia.
Una conciencia de existencia que no es pura racionalidad y muchísimo menos no es meramente racionalidad estratégico-instrumental de cuáles son los medios más eficaces para ciertos fines y no es solamente una inteligencia de sacar patrones para ver qué es lo más eficiente para una determinada respuesta. Lo que llamaba Ortega y Gasset, nuestra inteligencia vital, está rodeada de creencias. Las ideas se tienen, en las creencias está. Está rodeada de motivos para creer, motivos para apostar, que tiene que ver precisamente por eso vale la pena, literalmente vale la pena. Y aquí hemos de reconocer que esta conciencia de sí mismo es una relación compleja que trabaja en un triángulo muy simplificado que tiene que ver biología genética, que me ha sido dada, que la puedo ir modificando gracias a esa capacidad de intervenir más en mi propio cuerpo. Segundo vértice del triángulo, la cultura y la sociedad, que me dice que a lo mejor tengo capacidad para incidir, pero no tengo dinero para poder pagar esa incidencia. Y luego todo esto, el conocimiento personal de qué quiero ser yo y qué quiero ser y cómo quiero vivir. Y eso es la gran pregunta de la persona buscando su sentido. Y eso te puede ayudar la biología y te puede ayudar la cultura, pero nadie te da la respuesta porque siempre es una búsqueda de sentido. Y además nosotros vivimos frágiles e interdependientes, con una conciencia de existencia de sí mismo sin tener un conocimiento claro, sino una búsqueda de quién soy y por qué la vida vale la pena. No controlamos todo, pero cuando lo controlamos todo nos damos sustos y con lo cual tenemos menos resiliencia. Somos menos resilientes y por tanto menos fuertes para afrontar las adversidades y adaptarnos. Pero además, y con esto acabo, nosotros necesitamos vivir en un mundo, no cualquiera, sino en un mundo humano. Nosotros construimos mundo humano. No únicamente nos expulsan a un mundo, sino que construimos un mundo humano. Y ese mundo humano tiene que ser el objeto fundamental del cuidado ético. Y eso no se puede hacer sin esperanza. Y como estamos en el horizonte 2050, está priorizándose una visión totalmente distópica de que el mundo se termina, no vale la pena llegar, por eso es muy importante regular la democracia y regular la técnica para saber que siempre están mediados por unos valores que son inherentes a la acción comunicativa. No hay manera de dirimir conflictos y de saber si hay progreso o no, más que entablando diálogos en condiciones de información y simetría. A eso nos ayuda la ciencia y nos ayuda la tecnología. Y a eso es a los que nos tenemos que dedicar para custodiarlo, para que todo lo que nuevo que venga, con los cambios genéticos y demás, algunas condiciones de posibilidad estén intactas para seguir haciendo juegos un poquito malabares. Muchas gracias. Bueno, Luis Begoña, muchas gracias. Tenéis la posibilidad ahora, en todo caso, de hacer una primera iteración para responderos o responder a algunas de las ideas que habéis planteado el uno y el otro. Y si os parece, tras esta primera iteración más vuestra, abriremos para que la gente pueda hacer preguntas. Bueno, yo creo lo que decía Begoña, estábamos hablando de la democracia y los valores éticos y lo que decía yo antes. Perdón. La tecnología, es que creo que hay una cosa que es importante, distinguir la tecnología de la ciencia. La tecnología se hace con un fin, la ciencia es conocimiento. Cuando yo decía que la ciencia no tiene ética, la tecnología tiene ética. La ciencia para mí no tiene ética, es la sociedad la que debe poner los límites a la ciencia, porque la ciencia es descubrir, por el hecho de descubrir, algo que tendrá aplicación o no. La tecnología sí es diferente, yo desarrollo una tecnología para hacer algo, y ahí hay un... Pero un tema que ha sacado que me parece de la democracia y es, todos somos conscientes que en la democracia americana y también en la inglesa, creo, incluso en España, en finales del 19 y antes de la Alemania nazi, se esterilizaba a la gente con síndrome de Down o con retraso. Y eso era una democracia y estaba aprobado y se hacía. Hoy en día nos horroriza. Entonces, lo que decía yo anteriormente, ¿hay valores de ética absolutos o los valores de ética van cambiando con la sociedad? Y es un punto importante. Es decir, es todo relativo y depende del momento donde estemos.
y lo que decías tú, de que vamos muy rápido, muy plural y no sé qué, ¿quién decide en un momento dado que esto es correcto o no es correcto? Y es un tema para mí apasionante que no veo fácil de responder, ¿no? Buena la distinción entre ciencia y tecnología, pero la ciencia es una actividad humana y como toda actividad humana está arreglada normativamente. Y te voy a explicar muy brevemente Habermas. Sí. Los científicos trabajáis para descubrir algo que tiene que ver con la verdad, la veracidad. Y esos son valores. Si la ciencia se pone al servicio de cómo es la mejor manera de ocultar, de tergiversar, será otra cosa que ciencia. Primera. Segunda, hacéis ciencia publicando abiertamente porque el método científico, no únicamente la corroboración empírica, porque los físicos teóricos, Einstein estaba en las patentes y no estaba haciendo corroboración empírica, ¿no? Pero los científicos sí que estáis condenados, como todo lo humano, a discutir públicamente las razones para demostrar una u otra. Y esa discusión está normativizada, reglamentada. Sí. No puedes tergiversar. Y de eso hablamos cuando hablamos de la integridad científica. La integridad científica, y esto es una discusión interna con algunos de mis colegas en las comisiones en los comités de investigación de integridad científica, simplemente es persecución de malas prácticas. Y por tanto lo que sea ilegal, ¿no? Y yo digo, no, porque lo legal y lo ilegal va cambiando mucho. Yo creo que hay valores inherentes, y aquí te respondo, inherentes a la actividad científica sin la cual no va a poder haber ciencia. Otra cosa es los límites. Eso es lo que digo. Eso sí, ahí sí. No, y nos entendemos, lógicamente, si la ciencia, todo lo que dices, pero lo que quiero decir es que, pongo un ejemplo, si yo ahora pongo a punto una técnica de modificar virus, puede haber alguien en Corea del Norte que los utilice para exterminar una población, pero va a haber un médico que lo va a utilizar para curar el cáncer. Lo que quiero decir es que la ciencia como tal, dentro de los principios éticos de veracidad, etcétera, etcétera, pero el conocimiento no tiene una ética, es cómo se aplica ese conocimiento donde entra la ética. Y ahí es la sociedad la que me tiene que decir a mí, oye, si se te ocurre, lo que decía anteriormente, yo qué sé, hacer un trasplante de cabeza, pues a lo mejor éticamente no es muy correcto ahora, pero a lo mejor dentro de 100 años lo será, y ahí entramos en esa discusión. Sí, lo que sí que estamos de acuerdo es que a la hora de acotar los límites, esto sí, esto no, por ejemplo, ¿por qué se ha puesto una moratoria con el tema de la clonación humana, ¿no? Por ejemplo. Pues porque el riesgo de, lo voy a decir en clave de Hans Jonas en un magnífico texto que se llama El principio de responsabilidad, hay tal desproporción entre lo que podemos hacer y la ignorancia de las consecuencias que se generan usando ese poder, que prudencialmente, principio de precauciones, no. Claro, ahí es donde hace falta esa regulación global. Sí. ¿Y a partir de qué? De lo que se pone en riesgo. ¿Y qué quiere decir riesgo? Probabilidad de peligros y medida preventiva para evitarlos. ¿Y esos peligros para quién? Hombre, pues para que haya humanidad libre sobre el planeta y accesibilidad igual para todos y no únicamente... Y ahí es donde se empiezan a poner a la ciencia adjetivos que a mí me gustan especialmente, ¿no? Ciencia abierta, ciencia ciudadana, porque no olvidemos que también la ciencia se está ganando cada vez más, desgraciadamente, sus enemigos. Y tenemos cada vez más conspiraciones y más teorías conspiranoicas. ¿Y eso por qué? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI haya gente que todavía... Bueno, yo estoy rodeada de médicos por el tema de trabajo y me dicen, bueno, es que claro, la gente viene con unas clarísimas creencias en lo alternativo cuando no hay evidencias. Pero claro, yo les digo, pues mira, si hay placebos, pues adelante, digo, pero también hay nocebos. También hay nocebos. Y me refiero yo estoy convencida que este médico a mí no me va a curar. Claro, si vienes con esta expectativa, pues poco a poco se voy a hacer si ya no crees en mí. Hay, por tanto, una importante cuestión que nos toca hacer a los filósofos de que no todo es relativo. Que la categoría verdad, la categoría justicia, la categoría cuidado siempre están en un contexto y hay que hacer ese esfuerzo de ver en este contexto cuál es la correcta aplicación. Pero las brújulas orientadoras son las mismas de siempre. La justicia, la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y esos principios
que no son tan epocales, sino que, por poneros un ejemplo muy claro, normalmente el método científico es la falibilidad, ¿no? Hacer falibles una hipótesis. Yo creo que podremos mejorar estos métodos y cambiar la falibilidad por otros, pero al final, no va a ser posible hacer falible la misma falibilidad. Yo no puedo poner a prueba la falibilidad para ver si la falibilidad cae. Oye, ahora estoy hablando como una filósofa y esto es... Les pido disculpas, ¿eh? Pero me refería a que yo quiero saber si la falibilidad también es falible. ¿Qué hago? Pues una contradicción performativa. Aquello que hago, usar la falibilidad, la uso para ir en contra de aquello que estoy usando. Es como el que escribe en el muro, prohibido escribir en el muro. Hay unos valores, y esta es la palabra en filosofía, que se llaman trascendentales. Traducido, que son la condición de posibilidad de la discusión sobre otros valores. Y si yo discuto sobre otros valores epocales, límites psicológicos epocales, siempre tendré que tener unos cuantos que tienen que ver con esto que estoy llamando la acción comunicativa. Y si la ciencia acaba siendo un reducto de gente experta, que ellos deciden qué es ciencia y qué no es ciencia, pero me cambian la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, tendremos un grave problema de desvirtuación de una institución fundamental como ha sido la ciencia y nos ha llevado a donde estamos hoy, ¿no? Te doy la razón, pero hay cosas que me preocupan de la ciencia ciudadana y es cómo discutes con el público cuando no entiende de lo que se está hablando. No, es cierto, el problema de la educación, yo estoy totalmente de acuerdo, el problema es si el público decide que lo más importante es trabajar en esto, pues a lo mejor no tiene las bases para discutirlo y eso no sé cómo compaginarlo. Y un ejemplo, en Europa, cuando empezó la modificación genética de las plantas, se pensó que iba a ser el fin del mundo. Eso ha conseguido que Europa no tenga una compañía que trabaje en mejora de plantas por ingeniería. Están todas en Estados Unidos y hemos perdido una oportunidad enorme de poder hacer cosas, lógicamente con todos los controles y demás, pero porque el público pensó que tomar una planta transgénica te ibas a morir, cuando realmente no hay una base científica de ello. Sí hay una base científica de pensar muy bien y cuidadosamente lo que se hace, pero no de prohibirlo, ¿no? Entonces, yo creo que el público debe participar, pero qué valor o qué peso le damos a eso es un punto interesante, porque como decías tú, de la sociedad democrática acelerada, es que no nos da tiempo a digerir. Yo cuando empecé mi tesis escribía a máquina los artículos con papel carbón. No es una broma, hacía papel carbón y hacías 4 copias. Y ahora ya le dictas al cachucho, ¿no? Es decir, en mi periodo de vida los cambios que hemos tenido son impresionantes. La AI, hace 4 años no hablaba ni Dios de ello y ahora... Y no nos da tiempo a digerir ni entender lo que está pasando, ¿no? Ahí te doy totalmente la razón y creo que eso no quiere decir que la ciudadanía tengamos que entrar a épocas de despotismo ilustrado o de no consultas ciudadanas. Creo que algunas consultas se pueden hacer y se deben hacer, sí, pero en otras también hemos de ser honestos, que somos finitos, limitados y nos da donde nos da. Y además hay gente que no me interesa, pero necesito confiar. Eso sí. Este es otro tema también fundamental. Digo, a mí, yo, si no sé de nucleares y me tengo que leer un mamotreto así para nucleares, pues yo llamo a este que sabe, digo, oye, hazme una clase particular para que me digas lo más importante, pero esto a mí me supera, pero dime cuáles son las consecuencias para la vida cotidiana sobre esto, sobre lo otro, de manera que para mí es muy importante confiar en los expertos. Y los expertos no son expertos, no son de fiar porque son expertos. Lo son por otra cosa, y es al servicio de quien ponen su inteligencia. A mí me gusta mucho decirlo en catalán. Al servei de que posen el seu cervell. Es decir, a disposición de quién. Claro, y ahí es donde tenemos la gran cuestión de la economía de la ciencia. Ahí hay un tema interesante. ¿Quién te financia? Exacte. Bueno, moltes gràcies, Lluís, Begoña. Si us sembla,
obrirem ara una mica. Hi ha un implícit que rodava, aquí hay un implícito. Estamos hablando de todas estas cosas que tienen que afectar a un objeto, que es, bueno, ¿cuáles son las líneas de investigación genética hoy? ¿No? ¿Cuáles son las cosas en las que se está trabajando y que luego serán objeto de todos estos planteamientos que estabais haciendo? Yo creo que podría estar bien, Luis, si puedes tirarnos 3 o 4 líneas que parece que pueden ser las que en estos momentos están en boga para saber todo esto, Vale. sobre qué lo aplicamos. A ver, la Y a partir de modificación aquí, genética, como ya decía Begoña Crispar, eso ya está en marcha, funciona, se puede mejorar más o menos. Aquí tenemos a Marwell que trabaja en eso. Eso funciona. ¿Qué se está haciendo ahora? Cosas que son importantes y que vamos a ver. Uno es la regeneración de órganos. Eso hay muchos grupos ahora trabajando a nivel mundial. El cómo poder regenerar un hígado, cómo poder regenerar un corazón, etcétera, etcétera. Eso lo veremos grandes avances en los próximos años. De hecho, hay gente que dice que en el futuro la cirugía será una impresora 3D de tejidos que imprimirá el tejido en la propia operación. Ahí entramos de nuevo en otra discusión ética, si regeneras el cerebro eres tú o eres otra persona, que es otro tema interesante en ese aspecto, ¿no? El segundo tema es la terapia génica y me acuerdo que la hablé con Carmen Vela en el anterior gobierno de Rajoy, la tenía convencido de lanzar un proyecto para que ningún niño en España naciera con una enfermedad rara que no se pudiera tratar con terapia génica, pero cayó el gobierno, se perdió el proyecto, que hubiera sido muy interesante. Hay que decir que no todas las enfermedades se pueden tratar por terapia génica porque a veces ya el embrión o el niño nace ya con el defecto y no tiene solución. Pero es cierto que hoy en día en un país civilizado deberíamos poder tratar cualquier enfermedad rara que se pudiera tratar por terapia génica, ¿no? Ese es el segundo. Y luego el tercer línea, que es lo que he dicho, es el envejecimiento. El envejecimiento pasó de ser una cosa esotérica hace unos años a que realmente la gente empieza a entender cómo funciona el envejecimiento y se empieza a pensar en cómo intentar remediarlo. Y ahí también hablamos de la epigenética que mencionó Begoña, que es un tema interesante, ¿no? Para mí esos tres son ahora mismo los más... cáncer, lógicamente, pero todos hacemos tema de cáncer, y el cáncer acabará siendo una enfermedad crónica. O sea que eso no esperamos grandes revoluciones, va a ser poco a poco incremental y prácticamente todos los tumores acabarán siendo crónicos, ¿no? Pero regeneración de órganos, rejuvenecimiento, ¿y cuál era el otro que he dicho? No me acuerdo. La terapia, yo creo que esos tres van a ser fundamentales. Y bueno, hay un cuarto, pero eso es el OMUS, que son los chips implantados, que no es cierto que puede abrir la interfase máquina-humano. Eso es otro tema también interesante a discutir. Pero ahí ya no es genética y es eso, interfase máquina-humana. Claro, sí. Begoña, ¿alguna...? Bueno, sí, sobre el tema del envejecimiento, ¿no? Claro, el envejecimiento físico. Yo no soy dualista, el mente y alma, pero tenemos 5 años de despenalización de la eutanasia. Y no entran en la ley el cansancio de vivir. Ese es el tema. Ese es el tema. De decir, a lo mejor es que todo lo bueno también tiene que acabarse, por aquello de lo bueno si breve. Claro, que podemos decir alargarlo un poquito más y los que dicen matar la muerte dicen no, tú siempre te puedes suicidar, pero ya no es un proceso de envejecimiento, ¿no? Claro, eso es un tema, ¿no? ¿Y qué hago con el cansancio de vivir? ¿Y qué hago con que no vengan niños al mundo? Porque el espacio da de sí lo que da y la sostenibilidad de no poner en riesgo. Y ya nos está pasando, ahora cuando venimos para acá, digo, hay niños en Barcelona. Porque claro, es que este es un tema de que es un país de viejos. Y la vejez no es solamente la física, es de ganas. Y la novedad entra en el mundo porque vienen niños, y vienen niños porque alguien los quiere traer y se quiere ir. Porque si no, esto no va a tener novedad, ¿no? Y vamos a ser muy conservadores. Y todo eso, este es un mundo ideal.
si lo planteas a nivel de individual, pues hay mucha gente que quiere quedarse un ratito más, ¿vale? Pero un ratito, ¿eh? O dos. Pero no desestimes toda la reflexión que la literatura ha hecho sobre esto no se va a acabar nunca, ¿no? Hasta las buenas películas se pueden hacer largas, ¿no? Este es un tema. Y luego el tema de la justicia intergeneracional. La justicia intergeneracional. Si no tenemos casas para los jóvenes, si no nos vamos los viejos de las universidades, los jóvenes no pueden acceder, y esto es una senda de elefantes, pues todo eso genera problemas que deberíamos ser también generosos, ¿sí? Y dejar espacio, y dejar sitio, y dejar que haya novedad en el mundo. Y, por tanto, saberse ir a tiempo. Eso implica que no únicamente es un derecho el morirse. Yo defiendo que también hay un deber de hacerlo bien y a la primera. Vinga, som-hi. Tenim 10 minuts llargs. Per tant, si podeu fer preguntes breus, segur que podrem aprofitar més les seves respostes. Sí, muchísimas gracias. Un placer escucharos, de verdad. En cuanto a un tema que os he comentado antes de la ética de la ciencia o de la tecnología, e incluso los límites, ¿no? Como había puesto usted el ejemplo del problema de la clonación humana, ¿no? Que se supone que está completamente prohibida. Pero a mí me parece que sería incluso naif pensar que si existe la capacidad de hacerlo, como existe, que en ningún sitio del mundo haya alguien clonando humanos. Y entonces dices, bueno, pues para que lo clonen los malos, vamos a hacer también los buenos. Es decir, la filosofía está, es decir, como alguien lo va a hacer si existe esa capacidad y probablemente lo haga muy mal, pues a lo mejor es mejor intentar regularlo y que también, digamos, se puedan aprovechar otras derivadas positivas. No sé. A ver, si yo no digo que no deba haber, siempre lo que está diciendo es que debe haber regulación. Lo que he dicho es que, para mí, filosóficamente, es un sacrilegio porque filósofo tengo poco, pero quiero decir, para mí la ciencia no tiene ética como tal, es la sociedad la que debe decirme si tiene sentido que yo investigue en esto o no. Porque, lógicamente, si te dejan mano suelta, pues bueno, pues tú vas haciendo. Incluso tú puedes hacer algo, los que estaban haciendo la bomba atómica, aunque eso diría yo que es más tecnología que otra cosa, pero en cierta manera querían entender el átomo, el no sé qué y tal, y sabían que los Estados Unidos iban a hacer una bomba con ello. Entonces, aunque el de entender la fisión del átomo es interesante, y de hecho pues, podemos estar de acuerdo en la energía nuclear o no, pero la energía de fusión, ¿no?, que produce energía. Pero esos científicos sabían que el gobierno americano lo quería hacer una bomba atómica, ¿no? Entonces, pues os digo que es la sociedad la que debe decirme qué debo investigar sabiendo lo que puede salir de lo que yo investigue. Pero el conocimiento como tal para mí no tiene ética por sí solo. Es cómo lo voy a usar y eso me lo tiene que decir la sociedad, si tiene sentido o no. Entramos en el clonaje de humanos, ¿no? El clonaje para otras cosas es interesante y en investigación ha sido muy interesante, pero se abre la posibilidad de clonar humanos. Bueno, pues eso. No es fácil, ¿eh? Yo no lo veo. Pero alguien nos tiene que controlar un poquito, eso es cierto. Sí. Y yo creo... Sí, ¿ves? Pero que yo creo mucho en la autorregulación. Es decir, que los propios científicos vean los riesgos a los que están entrando si continúan por eso, pero por eso se ponen en marcha todos los comités de ética de la investigación científica, de forma que aquí no se puede investigar nada hasta que usted no tenga el beneplácito de un comité. Sí. Porque aparte de su curiosidad por saber qué pasa, hay que ver también cómo lo va a hacer, qué impactos va a tener, quién se va a beneficiar de todo ello. Y claro, los comités de ética de investigación científica, no únicamente la investigación con medicamentos, la investigación con animales, tienen que ver la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad y la necesidad, ¿no? ¿Esto es necesario? ¿No? ¿Y es proporcional que demos esta cantidad de dinero para estas finalidades? ¿No es más perentorio, no es mejor conseguir controlar más la malaria que haya gente que no se muera nunca? O investigar en criopreservación, ¿no? Esta gente que se está criopreservando para el día que tengan la terapia génica, pues descongelarse, ¿no?
Claro, todo eso son cosas que están aquí y tiene que haber debates como los que tenemos aquí no únicamente los expertos tienen que decirnos cuáles son los riesgos, sino también nosotros qué tipo de líneas es mejor por ahora no entrar si no podemos garantizar, por ejemplo, un criterio ético fundamental que es la accesibilidad universal. Por ejemplo, ¿no? Ahí has hecho un tema. Yo tuve una reunión hace ya mucho tiempo con el presidente, no me acuerdo si era Sanofi o Bayer, una de las farmas, y me dijo honestamente, nosotros no investigamos en enfermedades del tercer mundo. Investigamos en enfermedades crónicas en Estados Unidos, Europa y algo de Asia. Y me lo dijo abiertamente, o sea, cero porque tiene un retorno cero. Entonces, bueno, entramos de nuevo donde, lo que dices tú, ¿no? Donde... Sí, y además hay algún filósofo que es Thomas Pogge que ha tenido la idea de cambiar el sistema de patentes, concretamente las farmacológicas, ¿no? Y en vez ha creado los fondos de impacto en salud. Dicen, el precio de los fármacos no se regulará como se patentan otro tipo de estris o de engines, sino el impacto que tengan en salud. Claro, esto es revolucionario, porque se trata de ver el impacto efectivamente que tienen los analgésicos, el impacto que tiene este fármaco que sirve para el diabetes, pero también sirve para combatir la obesidad. El homocemic. Entonces, es el impacto en salud. Entonces, cuando vemos el impacto en salud que es tan bueno, los gobiernos tendrían que invertir mucho en ello para que no se desincentive el deseo de las farmacéuticas de ganarse un lucro que claramente pueden merecer por sus esfuerzos. Pero no sin más un sistema de patentes, porque estamos trabajando convirtiendo la salud en una commodity y no debería ser la situación, ¿no? Apoyado en algo que Luis dijo, que por qué las empresas americanas son las que dominan la biotecnología de las plantas. Esto salió en tema en discusión. ¿Pedimos permiso o no pedimos permiso? Y la cuestión es, con un gran convencimiento de que no había nada malo, siempre los errores también pueden ocurrir, algo puede salir mal, imaginaron una discusión de 20 años. Cuando las empresas son privadas, invierten en tecnología, no tienen tiempo para esperar 20 años, porque la competencia los alcanza. Además, una empresa de tecnología exitosa es alguien que tiene la capacidad de hacer obsoleta su propia tecnología. Y así es como se va creciendo. Entonces se sabía. Esto que nos dice, creo yo, que en el futuro vamos a ver exactamente lo mismo en otras áreas de investigación tecnológica. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Muchas de las empresas, de las instituciones como Friends of Earth, Greenpeace y todo lo demás, que tenían como uno de sus motivos de lucha la biotecnología, ya no lo usan más. Lo lucharon durante 20 años hasta que se dieron cuenta que no tiene sentido porque todos los argumentos eran falsos. Eso salió bien, pero yo me temo que esto va a ser repetido. Primero, la ciencia avasalla. Primero vamos a actuar y después vamos a pedir disculpas si es que algo sale mal. ¿Cuál es el costo? Creo que no lo sabremos tarde. Espero que ninguno. A ver, yo sí que creo que si precisamente se están instaurando, pensemos que los comités de ética de investigación científica son relativamente jóvenes. Esto se empieza a poner en marcha con el informe Belmont allá por el 1980 casi, ¿no? Con lo cual es una tradición muy corta, prácticamente 50 años no llega, con lo cual yo creo que cada vez es más importante que estos comités existan a nivel mundial y que no nos vean a los científicos como que estamos poniéndole traba al desarrollo científico. Simplemente queremos poner brújulas orientadoras, como hemos empezado con Ferriol diciendo, qué tipo de cosas no sabemos cómo se hace y no queremos saberlo, porque intuimos que no va a ser accesible, que no va a tener unos impactos y otras cosas a lo mejor vale la pena el riesgo. De hecho, el Parlamento, la Comisión Europea, cuando ha trabajado con el tema de la IA, ha hecho clasificación de riesgos, porque nos ponemos bastante más de acuerdo con los riesgos que con los beneficios.
Y sin embargo se habla enseguida de los beneficios cuando esto no está tan claro y evidenciado. Lo que está muy claro es que hay que gestionar los riesgos. Y esa es la pregunta ética para mí fundamental. ¿Qué nivel de riesgo y de contradicción estamos dispuestos a asumir? Seguida de a quién tocan los principales desperfectos. Porque si van a los más vulnerables, eso es claramente de mala fe. Lo que pasa es que ahora entramos en un tema que has sacado que es muy interesante y es: ¿queremos que Europa sea Disneylandia o queremos hacer tecnología? ¿Y cuánto estamos dispuestos a pagar éticamente por no ser Disneylandia? Es un tema importante porque aquí tenemos muchos controles y está muy bien, pero todas nuestras industrias están ahora mismo en China, donde tú puedes diseccionar a todos los que matan allí con la pena de muerte, puedes hacerlo prácticamente lo que te dé la gana con animales y la industria se está yendo allí a probarlo. Pero yo no sé, el público en algún momento tenemos que decidir que queremos seguir siendo muy estrictos y perder la industria y convertirnos en un amusement park para los turistas chinos, o si relajamos. Y es un problema, es una discusión interesante, porque muchas veces cuando nos decimos hay que ayudar al tercer mundo y tal, ¿cuánta gente estaría dispuesto a tener un mes menos de calefacción, un mes menos de aire acondicionado, utilizar el coche la mitad del tiempo y tener la medicina que tenemos? Porque el mundo no es infinito. No, si ahora mismo todo el mundo quisiera tener el nivel de vida de Europa, el mundo es insostenible. Nosotros vivimos gracias al tercer mundo, pero nadie nos planteamos ese problema ético, ¿no? Entonces, por eso digo que el tema de la ciencia, lo que queremos hacer y demás, es un tema muy importante, y en los europeos debemos llegar a un momento que valoremos en un futuro si queremos convertirnos en una sucursal de China donde vengan los turistas o queremos hacer tecnología, y cuál es el precio ético que pagaremos por ello. Y es un tema de nuevo a debatir, ¿eh? Vinga, fem l'última. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en relación a la afirmación de que existe una ética en la tecnología, y quería preguntar si realmente existe una ética en la tecnología o la ponemos nosotros. Y si la ponemos nosotros y no es inherente, o sea, en el sentido de, citando un poco a Nietzsche, lo de no existen fenómenos morales, sino solo interpretaciones morales de los fenómenos, ¿cómo encontramos valores universales y cómo lo hacemos sin resultar dogmáticos? Gracias por la pregunta, pero o sea, como nosotros vivimos en un mundo humano, ¿no? Nosotros humanizamos nuestro mundo, con lo cual cuando creamos tecnología, la pregunta por la finalidad es ¿para qué y para quién? Ya hace que aparezca esa ética. Entonces tu pregunta es ¿y el para qué o para quién? ¿Y esto quién lo decide? Entonces la propuesta de que haya valores universales y por tanto absolutos sin que eso implique dogmatismo, tiene que ser una reflexión profunda sobre la ética mundial, no la ética de mi país o la ética de mi pueblo o la ética de mi profesión, sino una ética mundial. Y este es un tema que se aborda siempre en filosofía. Y claro, la ética mundial no habla cómo ser máximamente feliz, sino cuáles son los mínimos decentes para cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Y los mínimos decentes son, pues, no dañar. Y esto es Hipócrates, ya en el V a.C. decía, antes de pensar en los beneficios, primero no dañar, ¿no? ¿No dañar qué? Pues la voluntad de vivir. De manera, ¿hay valores universales? Yo te diría que, fundamentalmente, aquellos que tienen que ver con la búsqueda de la vida buena por parte de un individuo de nuestra especie, y son mínimos. O sea, hay muchas cosas en que en el concepto de felicidad no nos ponemos de acuerdo, pero en el de que las personas tienen dignidad y las cosas precio, sí. Y que maltratar a alguien o denigrar a alguien, eso es universalmente malo en todos los lados. Luego otra cosa, y esta es muy importante, en tu primera pregunta de ¿hay una ética de la tecnología? Sí, pero hay tecnologías en plural. Con lo cual es muy importante no caer en una mera ética universal para todas las tecnologías, sino una tecnología específica, en dónde se inserta esa tecnología. No es lo mismo la ética de la informática que la ética del cirujano, que la ética del biólogo. Hay que aplicar
la reflexión ética a los contextos donde estamos llevándolos a cabo. Y eso obliga a trabajar con esto es universal y esto es relativo a este contexto, pero no relativo a este sujeto. Por lo tanto, hay una parte de relatividad que tiene que ver con el contexto y las finalidades que legitiman a una profesión, y luego hay unos valores que son universales, que son muy genéricos, pero que te orientan, ¿no? No sé si te ayuda un poco a... Y sin ser dogmáticos, claro, hay que argumentar i con gràcia. Molt bé, estem en temps. Deixeu-me fer 3 coses. La primera és, en nom de la Fundació Ernest Lluch, en nom del Club de Roma i de l'Observatori de les Idees, agrair-vos molt, en primer lloc, l'assistència, les preguntes que heu fet per haver enriquit el diàleg que han mantingut ells. Recordar-vos que tenim una última sessió l'últim dia sobre un altre àmbit, que és el de la física, les fronteres de la física, quantum, nano, bio, el 16 de juny. I finalment agrair molt, molt, molt avui la presència del Luis Serrano, la presència de la Begoña Román, que ens han fet una mica més savis, ens en anem a casa amb moltes idees i simplement em sembla que tots plegats estarem d'acord en que es mereixen un agraïment enorme. Moltes gràcies.